Eso es lo que también, una vez más, Gustavo Petro ha venido no él, sino todo lo que significa el proyecto de las elecciones del 2018 y las elecciones del 2022, donde hubo una alineación de algunos intelectuales a favor suyo, a favor de la campaña, ¿no? Que eso duró muy poco, realmente hubo como, sobre todo en la campaña del 2018, una especie de entusiasmo colectivo que generó propuestas, cartas, y después en la campaña del 2022 ya era mucho menos, y hoy por hoy los sobrevivientes en el barco pues de una cierta afinidad, insisto, no con Gustavo Petro, sino con lo que significa su proyecto de redistribución, no solamente económica, sino la redistribución del relato. Esa es la crisis que yo veo, que también pues obviamente es una crisis de la política, pero es una crisis profunda de cuál es mi lugar en la sociedad. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Pedro Adrián, nuevamente, que hace parte del Consejo Editorial de Gaceta. Pedro, bienvenido una vez más. Hola Daniel, ¿cómo estás? Pues muy bien, vamos a hablar de un tema que me parece muy bello, interesante y que creo que representa parte de una crisis conversacional, o tal vez de una época en la que se le apuntó a una excelencia en la conversación, y es la crisis contra los intelectuales. Además, O el odio contra los o el odio intelectuales. contra los intelectuales. Y tal vez esas categorías que se están creando constantemente, aunque quiero que volvamos al tema de las categorías más adelante, pero me parece valioso que hablemos de esto justo en un momento además en el que las universidades también están en crisis. Vemos el asedio que por un lado sufren universidades anteriormente emblemáticas en Estados Unidos, que se ven obligadas a sentarse a negociar poder recibir estudiantes extranjeros, como lo que está sucediendo con Harvard y la administración del presidente Donald Trump, o las crisis que están sufriendo algunas universidades de ámbito privado en Colombia con el tema de la matrícula. ¿Qué está pasando, Pedro? Yo creo que se está creando un enemigo muy funcional para los propósitos de cierta derecha que está en el poder o está huérfana de poder, pero que tanto en el mundo anglosajón como en Latinoamérica usa los mismos argumentos y enfoca sus críticas a un sector, amplificando el poder de ese sector, amplificando, en este caso, el poder de los académicos y el poder de lo que desde la derecha y algunos representantes nostálgicos de los valores del liberalismo llaman la cultura woke, ¿no? Y me parece que hacia allá se han enfocado algunas críticas. Esta conversación te la propuse y es bueno que los oyentes la sepan por un par de artículos. Uno que escribió José Obdulio Gaviria en Los Irreverentes, que me parece muy sintomático el nombre del medio, que se llama Carolina Sanín, Alejandro Gaviria y las leyes de la estupidez humana. Un medio de opinión es, ¿no? Supuestamente, de periodismo sin censura, fíjese, también es muy sintomático el nombre. Los Irreverentes y periodismo sin censura, porque eso va dando cuenta de hacia dónde están enfilando las baterías, a ciertas herencias liberales como la libertad de expresión, las libertades individuales, la libertad de mercado, que sienten que la cultura woke las pone en entredicho. O directamente, como dice otro columnista, también foco como de este interés que me suscitó el tema, que es Luis Guillermo Vélez, abogado y profesor de la Universidad de los Andes. Él habla directamente del virus woke, ¿no? Y el año pasado hizo una crítica feroz al Congreso de LASA, sí, de la Asociación de Latinoamericanistas, especialistas en Latinoamérica, criticando o enfocando esa crítica a la invasión, según él, porque usa términos todo el tiempo entre la patología y la milicia, de discursos woke, ¿no? Pero yo quisiera, antes de que continuáramos con estas dos columnas y con lo que está sucediendo a raíz de ellas, que intentáramos definir qué es lo woke. Sí. ¿Qué es lo woke, Pedro? ¿A qué es a lo que les está llamando woke y contra quiénes es que se están enfilando estas baterías? Sí. Bueno, es difícil de definir. Además, la palabra tiene pues una trayectoria histórica como cualquier palabra. Básicamente, según entiendo, viene de una canción de los años 30, de un blusero afro. Y recientemente todo el movimiento de Black Lives Matter reivindicó la palabra stay woke, ¿no? Como estar despierto, ¿no? Como estar consciente. Entonces, sí, la palabra está muy vinculada a reivindicaciones identitarias de carácter racial, ¿no? Justicia racial, justicia histórica, justicia representacional. Entonces, de ahí en más, los críticos de estas reivindicaciones identitarias pues han enfocado las baterías diciendo que estas reivindicaciones atentan contra el universalismo,
Mejor dicho, básicamente, si ya tenemos derechos humanos, ¿ustedes para qué joden pidiendo derechos para comunidades específicas y los derechos humanos cubren todo lo que necesitamos para tener acceso a nuestros derechos? Pero pues obviamente lo que no tienen en cuenta es que esos derechos humanos no son tan universales como se presume y están bastante mal repartidos, ¿no? Su aplicación es bastante diferencial entre territorios, entre geografías, entre comunidades específicas. Entonces, básicamente es eso. Hay una obsesión de la derecha por pensar que esto socava los fundamentos de la democracia, de la libertad de mercado, de la propiedad privada. Y esto me parece muy sintomático también, y hay también una unión entre los portavoces del liberalismo, de las herencias del liberalismo, que son las herencias también de la Ilustración, y hay una reunión, un vínculo entre estos dos sectores que aparentemente no tienen nada que ver, pero que se juntan en esa discusión. Y como decía la filósofa Laura Quintana en un evento que hizo Gaceta en la Feria del Libro, todo está muy facho. Lo que se demuestra cada vez más es la funcionalidad del liberalismo para lavarle la cara a los fascismos o a la derecha más dura, ¿no? Como fácilmente se ponen de acuerdo en esto, por ejemplo, que es bien sintomático que se pongan de acuerdo precisamente en esta confrontación contra lo woke, que evidentemente pudo haber tenido algunos excesos y ya podemos hablar de ellos, pero es básicamente eso. Lo woke implica una conciencia social y un deseo de justicia social muy enfocada, o muy enfocado ese deseo en satisfacer demandas aplazadas e históricas de grupos marginalizados. Entonces también lo que dicen sus contradictores es que no están pensando problemas estructurales, no están pensando la pobreza, no están pensando la injusticia en términos más amplios por concentrarse en reclamos identitarios y específicos de ciertas comunidades. Volvamos ahora sí a las columnas que nos trajeron a esta conversación, la de Vélez y la de José Obdulio. Había una especie también de crítica a la manera de nombrar las cosas. Incluso estamos siendo generosos al llamarlo crítica. Había una burla en la manera en la que se llamaban las cosas. Sobre todo en la columna de Vélez me llamó la atención cómo se burlaba de la forma en la que algunas comunidades o algunos grupos de personas definían esos problemas para crear categorías que nos permitieran entenderlo. ¿Por qué es tan difícil poder acercarnos a esas categorías como una propuesta nueva o una manera de crear un lenguaje que nos permita entender los problemas y las dinámicas sociales que enfrentamos? Sí, eso es muy interesante, Daniel, porque yo creo que es parte de lo que está amplificado en esta discusión, ¿no? Que se está creando un enemigo donde no lo hay. Hace poquito escuché a Brigitte Baptiste, justamente frente a este problema, decía, pero no puede ser que un montón de grupos minoritarios sean ahora el enemigo que está socavando La a Occidente libertad. las libertades, cuando realmente se trata de la emergencia de unos grupos que van ganando capacidad de presión y que evidentemente están poniendo el foco en ciertas maneras de nombrar las cosas, que parece que incomoda muchísimo a ciertos sectores que encuentran en la gramática, en el buen decir, una especie de cosa que hay que defender, como si finalmente en el lenguaje no hubiera implicado ninguna lucha social, ¿no? Como que tratar de desconocer la historia social de las lenguas, ¿no? Lo que implica una lengua como también el lugar en el que nos comunicamos, el lugar de consenso, pero también de disenso de una sociedad. Entonces sí me parece muy sintomático que precisamente, y ahí lo acabo de pensar, pues precisamente por eso es que son los intelectuales y por eso es que la universidad es un poco el foco de esta crítica, pues porque somos los intelectuales, es la universidad la que habla a través de la lengua, no habla a través de un pensamiento cuya principal herramienta son las palabras, ¿no? Y especialmente el ataque principal es hacia las ciencias sociales y humanas, ¿no? Que una vez más, la palabra, el lenguaje, la historia social de la lengua es el material de trabajo de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Me haces pensar en la Feria del Libro, además del encuentro que tuvimos con Laura Quintana y Nadia Granados en alianza con 070 de Todo Está Muy Facho, hubo un evento también sobre las revistas culturales en el que estuvo la revista Jacobin Latinoamérica y que fue moderado por el exministro Juan David Correa. Y una de las preguntas que Correa nos hacía era sobre la crisis de los intelectuales. Y yo me quedé pensando mucho después de ello, pero una de las cosas de las que contestaba era que yo no veía una crisis tal como que él hablaba de que los intelectuales estaban tomando posiciones o intentando tomar posiciones, en el caso colombiano, apolíticas, como si estuviesen por encima de ello e intentaran ver el juego de la política como algo muy lejano.
Yo le decía que yo era un poco más optimista y que veía una diferencia entre lo que eran estos intelectuales y lo que eran una especie de técnicos de la opinión, ¿no? Y yo creo que ha sido una cosa muy difusa, muy etérea, intentar definir en Colombia qué es un intelectual y quién tiene una columna de opinión, porque quien tenga una columna de opinión no necesariamente es una persona que esté produciendo conocimiento, que esté produciendo una propuesta de vida, una propuesta de futuro, una propuesta de entender a la sociedad o categorías por lo menos que nos permitan entenderla desde las dinámicas actuales, sino que son personas, a veces en algunos casos, digo técnicos de la opinión porque se vuelven una especie de expertos de la realidad que dan diagnósticos constantes y por lo general similares, sin importar las circunstancias. Si la economía mejora, no es por culpa de Petro, ni por el gobierno. Si la economía empeora, sí lo es. Y hay una constante allí con el precio del dólar. A mí me parece fascinante ver a esta gente explicándolo, porque digo, son técnicos y en el sentido de que tienen una tesis y la mantienen, sin importar las variables que surjan, no cambian. Pero recojo esa pregunta que nos hacía Correa y te la doy a ti, porque a partir de allí yo también creo que me preguntaba, bueno, pero ¿qué es un intelectual entonces? Bueno, no, yo sí creo que hay una crisis de los intelectuales, pero que también me parece un desplazamiento y una pregunta acuciante sobre cuál es el lugar del intelectual en una sociedad. Primero que todo, la crisis es material, es una crisis de condiciones materiales, de precarización, del lugar de la universidad, del lugar de los intelectuales en los medios. Entonces me parece que hay una crisis también económica, ¿no? De cuáles son los lugares a los cuales el intelectual le alquila su cabeza y que tiene una retribución por ese alquilar su cabeza. Pero es una crisis que es sucesiva, viene acumulándose, es cuál es el lugar del intelectual en la construcción de unos ideales de justicia social. Digamos que para mí es muy sintomático o fue muy sintomático lo que pasó después del caso Padilla en Cuba y digamos como que la fractura que hubo ahí entre la intelectualidad latinoamericana, quienes seguían con el régimen castrista de Cuba, con Castro, y quienes se separaron, ¿no? Entonces ahí surge, digamos, una sospecha que me parece que hoy atraviesa a muchos de los intelectuales con mayor presencia en medios, y es la sospecha de volverse, o el miedo de volverse intelectuales orgánicos, como que hay una especie de asepsia, yo no me quiero comprometer, cualquier crítica, cualquier señal de apoyo a un partido, a un gobierno, a un proyecto político electoral, es señal de impureza, como si se estuviera sacrificando la independencia y la autonomía del intelectual. Y entonces me parece que eso es lo que también, una vez más, Gustavo Petro ha venido no él, sino todo lo que significa el proyecto de las elecciones del 2018 y las elecciones del 2022, donde hubo una alineación de algunos intelectuales a favor suyo, a favor de la campaña, ¿no? Que eso duró muy poco, realmente hubo como, sobre todo en la campaña del 2018, una especie de entusiasmo colectivo que generó propuestas, cartas, y después en la campaña del 2022 ya era mucho menos, y hoy por hoy los sobrevivientes en el barco pues de una cierta afinidad, insisto, no con Gustavo Petro, sino con lo que significa su proyecto de redistribución, no solamente económica, sino la redistribución del relato. Esa es la crisis que yo veo, que también pues obviamente es una crisis de la política, pero es una crisis profunda de cuál es mi lugar en la sociedad. Entonces quiero cerrar declarando también el lugar desde el que hablo, porque tiene que ver con todo esto. Yo entré a la universidad pública en los años 90, a la Universidad de Antioquia, y el movimiento estudiantil estaba absolutamente devastado, ¿no? No había movimiento estudiantil, o lo que había eran unos reductos en los que era muy difícil reconocerse. Esto no fue porque el movimiento estudiantil tuvo un despertar hacia otras formas de lucha o porque las abandonó, sino porque lo reprimieron tan violentamente a través de la muerte de profesores como Abad Gómez, Luis Felipe Vélez, Leonardo Betancur en la Universidad de Antioquia, que eso le dio en la cabeza a cualquier aspiración de disidencia de izquierda. Y en ese momento, entonces, en esos mismos años, yo llegué a la universidad siendo muy joven, vi el emerger de otras formas de compromiso político, de las luchas identitarias. Fue la aparición también de las luchas por los derechos LGBTIQ+. Entonces, a mí que no me vengan a decir hoy estos señores Vélez o Gaviria que eso es pura demagogia, que las luchas identitarias son pura demagogia, o que eso es un bosque de trauma, como dice Susan Neiman en un libro del que tal vez... Izquierda no es woke. Exactamente. O que estamos exagerando. Realmente ahí hubo unas estrategias políticas. Y todo lo que se ha conseguido en términos de derechos viene de ahí. Y era lo que la época reclamaban. Fue nuestra manera particular de reconciliarnos con lo político. Después, más adelante, a través de figuras como Lucho Garzón o toda la realineación del progresismo en Colombia,
también entendimos que la lucha era más amplia, ¿no? Que no podíamos quedarnos en defender, qué sé yo, el matrimonio igualitario, ese tipo de cosas. Entonces, con eso voy o apunto hacia que no son excluyentes las luchas identitarias, que son el foco de la crítica a la cultura woke, como un exceso de identitarismo, si existe la palabra, no son excluyentes con una concepción más grande de lo político y de la justicia social. También es claro, y hay que reconocerlo, que sí, puede que en lo woke haya demasiado tribalismo, puede que es parte de lo que critica Neyman, o puede que haya una dificultad a partir de un endurecimiento de lo identitario, de crear vínculos más allá de los grupos de pertenencia básicos o tribales, ¿no? Me parece que eso también hay que reconocerlo, y quiero con esto decir que la crítica de lo woke y de los excesos de lo woke, que sin duda los ha habido, la debe hacer la izquierda, porque si se la dejamos a la derecha o al liberalismo, pues vemos que van a construir absolutas caricaturas de lo woke y van a instrumentalizar estas luchas como un enemigo que necesitan, ¿no? Me haces pensar en el ensayo que está en el número 6 de Gaceta, Alimento, de Juan Cárdenas, que se llama Busca por dentro, en el que se empieza a burlar y se ríe de unos españoles caminando por Popayán a los que se les ofrece un tamal de pipián, y la persona que se lo ofrece les habla del alimento ancestral. Y se ríe un poco y empieza a desbaratar todos los ingredientes que componen un tamal de pipián para mostrar el cruce cultural que nos lleva a tener un tamal de pipián, incluso por parte de los españoles. Y todo esto lo conecto con lo que estás diciendo, porque quisiera que exploráramos, o te hago la pregunta desde allí, esa tensión que existe entre el cuidado de una identidad o el cultivo de una identidad, lo woke, las luchas sociales y la parcela. Cuando me refiero a la parcela es un poco... A los parceros. Este es mi círculo, de aquí yo no salgo, esto me define, y aquellas definiciones casi totalizantes y totalitarias que nos llevan casi a una posición más bien conservadora dentro de lo que son las relaciones humanas. Entonces, quisiera que habláramos de esa tensión. ¿Tú cómo la ves? Creo que es el centro de la discusión más interesante, o sea, cómo poder moverse hacia una comprensión de lo social con más matices, ¿no? Una comprensión de lo social no tan binaria, no en términos de buenos absolutos y malos absolutos, sin negar en ningún momento los daños históricos, ¿no? Sin negar en ningún momento que hay daños concretos, no llegar a una absolutización de la víctima, ¿no? De la idea de víctima, y que también de algún modo es sembrarla en una identidad monolítica, como no poder ser más que una víctima, ¿no? Entonces me parece que hay muchas cosas de las que nos tenemos que hacer cargo, quienes todavía seguimos pensando que es necesario un proyecto progresista, y es sí, no naufragar en el narcisismo de las pequeñas diferencias. Ya hemos hablado de eso acá en estos podcasts, en el del orgullo lo hablamos. Poder deshacernos también, que sí, eso sí me parece muy conservador, de las nociones de pureza, de identidades puras, que están muy asociadas a la noción de víctima también, ¿no? Como si haber sido víctima de algo, de un daño histórico, nos otorgara una pureza, ¿no? Como una contraseña para andar por el mundo, ¿no? Definitivamente me parece no solamente estratégico en términos políticos, sino más interesante en términos humanos poder estar en distintas parcelas, ¿no? Y poder trabajar el problema de las identidades mucho más en términos estratégicos, ¿no? Decidir cuándo ponérmelas, cuándo quitármelas, también pensando en que las identidades, más que un asunto de esencia que lo define a uno absolutamente, es un asunto operativo, ¿no? Cuando una identidad o una conciencia de la pertenencia a una tradición es operativa para conseguir algo, para transformar algo, ¿no? Para operar en el espacio social y llevarlo hacia otro lado y evitar el inmovilismo y finalmente lo conservador, ¿no? O la conservación, porque bueno, que sabemos, el liberalismo y la derecha coinciden en su obsesión por las instituciones, ¿no? Que absolutiza las instituciones, ¿no? Y las conecta con una pureza también, Sí. como por encima de las pasiones humanas, de la corrupción humana, de la corrupción del alma. Claro, hay algo central en el texto de José Obdulio contra Carolina Zanini y Alejandro Gaviria, a los que básicamente les reprocha haber apoyado a Petro, ¿no? Y también amplificando, o sea, como lo que contaba Margarita Rosa de Francisco en una conversación con Juan David Correa, en sus conversaciones pendientes, de repente hay unas figuras públicas en las que se concentra como un exceso de responsabilidad. Entonces, como le abordaron a Margarita Rosa de Francisco en Miami, le dijeron, usted es la culpable de que este señor tenga el país como lo tiene, porque usted votó por él. O sea, también como desconociendo de plano cualquier agencia de grupos sociales, cualquier inteligencia de la gente para
decidir y para no tragar entero, para decidir que hay cosas de Petro que a uno le pueden gustar y otras que no. Pero el foco del artículo de José Obdulio contra Gaviria y Sanín era acusarlos de que lo que había decantado su apoyo a Petro era el odio hacia Uribe, lo cual me parece absolutamente básico y elemental. O sea, es neutralizar, trivializar cualquier reclamo de justicia social, de redistribución, de cambio a el odio a una persona, ¿no? Poner el tema de las emociones que decías en el centro, pero de una manera regresiva, no las emociones como lo que lo impulsa a uno hacia adelante, como esa rabia digna que lo lleva a uno a transformar el mundo, sino quedarse ahí empecinado, obstinado en unos odios, ¿no? Que si alguien lo representa es precisamente Uribe, ¿no? Que incluso devolver el debate político casi 11, 12, 13 años atrás, ¿no? Que era esa traición a Uribe hace 14 años, la que estábamos viviendo. O el dolor de un hijo que es Uribe, el hijo de un padre asesinado. Me parece que hay unos asuntos cruciales que no se han cerrado y que se pueden volver a activar en las próximas elecciones, como qué lugar le damos a las emociones y cuáles emociones son regresivas y cuáles emociones pueden mover cosas, ¿no? Y pueden contribuir a la transformación, no a la involución. Para ir cerrando, Pedro, ¿qué futuro le ves tú al papel del intelectual en Colombia? Pues es que todo está absolutamente roto, Daniel. Es que, ese suspiro matador. Sí. O sea. No, quiero decir, la herencia de la Ilustración no es que quiera ser tibio, ni mucho menos, pero sí creo que hay cosas que defender de esa herencia, por supuesto. Creo que la Ilustración es insuficiente, creo que ha tenido fracasos absolutos como la racionalidad europea o la racionalidad técnica o eurocéntrica, pues ha tenido fracasos ostensibles como el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial en general, como las guerras en general. Y pues por supuesto estamos ante otra catástrofe de la razón occidental, que es el genocidio en Gaza. Entonces me parece que seguir pensando que eso tiene que sacudir al intelectual, además lo siente uno en cada clase que da, ¿no? Es como cuál es mi lugar, o sea, seguir transmitiendo irreflexivamente un legado del que yo mismo estoy dudando. Entonces creo que el futuro del intelectual es trabajar en sectores más amplios, salir de la burbuja académica. Creo que hay intelectuales que lo están haciendo y creo que no es fácil hacerlo, pues porque siempre hay una colisión de lenguajes también. No es lo mismo el lenguaje que habla un intelectual, hablando otra vez de las palabras, el lenguaje de las comunidades. Entonces me parece que tiene que ser por ahí, tiene que ser por encontrar precisamente círculos de pertenencia más amplios, ¿no? Los círculos de pertenencia de los intelectuales son absolutamente grises y desastrosos, ¿no? Son además, pues... gremiales. Aquí se me viene un aluvión de recuerdos de lo que es una vida entre intelectuales, ¿no? Entonces eso, yo creo que al intelectual le compete hoy encontrar círculos de pertenencia más amplios. Esto no es necesariamente que tenga que irse entonces a trabajar con la red comunitaria trans o a trabajar con... Es un ejemplo, ¿no? Porque de mucho extractivismo que ha habido de muchos intelectuales precisamente con sectores sociales muy marginalizados. Pero en general, ampliar los círculos de pertenencia también implica, por ejemplo, colonizar más los medios, hablar más en los medios. Creo que el intelectual siempre se definió como una figura pública. Creo que un intelectual en una universidad encerrado escribiendo papers para revistas indexadas no sirve para mucho, ¿no? Para la calificación de la universidad. Y para que le aumente el sueldo. En cambio, sí confío plenamente que un intelectual sí puede complejizar el debate público, puede matizar las conversaciones, puede hacerle justicia a los problemas históricos. Ahí lo veo actuando, ¿no? En el debate público. Es decir, de alguna manera... soy conservador en eso porque es la figura histórica del intelectual, sin que eso excluya la ampliación del círculo de pertenencias a comunidades que pueden también darle otra capa más a su comprensión del mundo, ¿no? Que no estaba necesariamente, como sabemos, en los libros, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por esta conversación. No, a ti. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.